Con innumerables casos de éxito en su carrera profesional, vive anclada entre dos mundos de una persona psíquica. Ella es Olga Rey. Nos acompañará los miércoles de 1 a 2 del mediodía, donde nos abrirá las puertas a lo desconocido. Y poco a poco, comprobaremos que no estamos solos en este mundo. Nuestra compañera Olga la tenemos aquí como todos los miércoles. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Olga. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien, esperando que llegara este momento, la hora, para que estuvieras aquí con nosotros, a pasar un ratito juntitas como siempre. Pero hoy tenemos un testimonio real aquí con nosotros. Sí, hoy tenemos a alguien muy especial, con una experiencia muy emotiva, sobre todo muy emotiva. Y bueno, lo hemos tenido en otros momentos a través de la línea, lo que pasa que ha salido mal grabada, se nos han quedado muchas cosas en el tintero y la verdad que es una historia para poderla disfrutar y a la vez entender y comprender que efectivamente tenemos algo muy bonito, que están ahí con nosotros. Pues si te parece que le deje yo mi sitio, se pone él aquí, habláis los dos, yo creo que será mejor. Vale, pues ven aquí. ¿Cómo te llamas? Yo, Salvador. Salvador, un placer, le damos paso a Salvador. Vamos, Salvador, muy bien. Hola, buenos días, Salvador. Acércate. Hola, buenos días. Buenos a ver, días, ahora sí se te oye, ¿eh? Maravilloso sí, el sonido. Es que con el móvil no es lo mismo que en el directo. Es que lo escuchábamos, claro. Por más que queríamos darle voz, era imposible, eso no había manera de subir o alzar esa voz. Pues nada, gracias por venir, lo primero. Sí, te lo agradezco por tanto. María Jesús. Tanto molestarte en tantas veces que he tratado de intentar coger tu testimonio completo y gracias a Dios te tengo aquí, que para mí ya sabes que es muy importante esa realidad y esa verdad tan bonita como trae la parapsicología y lo que es el mundo desconocido en este caso. Sí, bueno, vamos a decir que Salvador era un muchacho pues que tuvo una vida muy monótona quizás, ¿no? Sí, muy lúgubre, normal, monótona, una vida normal, un chico normal, sí. Salía, tenía sus amigas, sus ligues, podríamos decirlo de alguna manera, hasta que de pronto la cosa empezó a cambiar. Hasta que de pronto pues se me empujó pues a cambiar de camino, por decirlo de alguna manera, pero a un camino, pues un desvío pues hacia... Sí, acércate, porque hacia ahora que te tengo aquí, que te oigan bien, así, más hacia amistades, situaciones pues que de tener una vida por delante clara, con haber podido estudiar carrera, haber tenido una novia formal, pues todo empezó a cambiar. No vamos a mal. matizar porque es muy larga la historia, pero sí empezó a venir un cambio radical. Empezaste a dejar de interesar otras personas, no se interesaban por ti, empezaste a apartarte amigos, me aparté amigas, ya no ligabas, ya tenías una vida un poco triste, oscura. Y poco a poco pues fueron pasando los años, ¿es así? Exactamente. Digamos que tienes también otra hermana, sois dos hermanos. Sí. Y tu papá y tu mamá. Sí. En este caso está la mamá solo. Sí. O sea, que sois una familia de la mamá, un nene y una nena, o sea, dos hermanos, ¿vale? A partir de ahí la casa, lo que es el entorno, la casa de tu abuela estaba arriba, ubicada arriba. Había un entorno un poco que cada vez se ponía más triste, más desconocido en aspectos paranormales, podríamos decir. Sí, porque era subir a esa casa desde que murió mi abuela en el 2007, pues subíamos arriba pues para limpiar lo que fuese, y cuando subía al rellano, a la puerta principal, pues empezaba a notar un frío en pleno verano, que no era normal notar ese escalofrío. Bien, aparte del escalofrío, empezaste a vivir con el tiempo... un poco movimientos, ruidos extraños. Exacto, en esa misma casa hubo una chica que que la conocí, se quedaba allí a dormir y se tuvo un día que ir porque escuchó unos ruidos y le cogió miedo y se fue. ¿Y tú qué ruidos escuchabas? Yo la verdad es que en cuanto a ruidos, la única sensación que tenía era ese escalofrío que era anormal con la calor que hacía. ¿Y arrastrar los muebles? ¿No oías arrastrar los muebles?
Eso era ya en casa de mi madre, no en casa de mi abuela, exacto. En casa de mi madre, justamente arriba, que los vecinos se fueron, se mudaron a otra vivienda, pues estaba deshabitado el piso de arriba. Pero yo escuchaba golpes muy cercanos, o sea, como si estuviese en mi habitación. A tu lado, completamente. A mi lado, pero eran muebles... Eran golpes secos. Eran golpes secos, muebles como si arrastraran muebles, y como si eran golpes y arrastrando muebles. Pero esos muebles no se arrastraban, tú no veías ningún cambio en el hogar, ningún mueble que haya cambiado de sitio o algo que se hubiera arrastrado, hubiera dado el lugar a esa razón de esos sonidos. No, porque en mi casa estaba todo en su sitio, simplemente era pues que yo escuchaba arriba que no vivía nadie, pues como si estuviesen viviendo, y allí no había nadie. Y molestaban, esos golpes molestaban mucho a todas horas. Siempre que estaba yo, llegaba a casa. Bien, ¿la actitud que había en casa, por ejemplo, el comportamiento de tu madre, era normal? No, porque mi madre era una persona pues que por cualquier tontería pues me insultaba. ¿Podría ser que algo le afectara a ella, quizás, por lo que había en la casa? Sí, porque no era normal que la cambiara de carácter, la volviera más agresiva, más... Sí, era una agresividad sin motivo alguno, pues el insultarme, el decir, el blasfemar de una manera así, pero con malicia. Incluso sus expresiones en la cara no eran expresiones de una persona normal, era como si fuese un ser extraño. La casa en sí se envolvió de una sombra negra, una tristeza. Sí, había un tipo incluso... algo que no era normal, como se aferraba a ese hogar. Incluso tengo una perrita que cuando mi hermana se separó del chico con quien vivía, trajo una perrita y le hice una vez una foto en mi regazo y salió la foto completamente como si hubiese una niebla. Como si hubiese un espíritu atrás. De hecho, este mismo animal manifestaste en varias ocasiones que se comportaba de un comportamiento como terrorífico, tenía miedo, ella huía de algo. Sí, ella levantaba el pompi hacia atrás y con las piernecitas huía y se escondía. Exacto, la perra solía quedarse pues a pie de cama en la habitación, en la puerta, y a partir de las 3 de la madrugada más o menos solía siempre ladrar. Y a raíz de todo ese... Y esconderse debajo de la cama. A raíz de todas esas circunstancias, de ese círculo que te iba rodeando, ¿cómo transcurría tu vida? ¿Cómo iba pasando los días? Pues los días... ¿Tenías trabajo, novia, amigos? ¿Cómo era tu vida mientras transcurrían todas estas cosas que te iban pasando? Vale, pues mientras transcurrían estas cosas, pues trabajo, pues lo tenía pero temporalmente, es decir, prácticamente me duraba pues muy poco tiempo el durar en un sitio, el estar en un sitio. La gente me lo decía, es que no aguantas, es que como si no tuvieses ganas de trabajar o no tuvieses tú ganas de buscar un trabajo. Digamos que en vez de ir hacia adelante ibas hacia atrás, caminabas hacia atrás. Hacia atrás, sí. A raíz de todo ese tiempo que te ha ido sucediendo toda esta serie de conjunto de cosas, fue cuando viniste a verme, a conocerme y ver un poco qué podías haber. Sí, fui por el motivo de una chica, en principio, pero es verdad que... Empezamos a ver más cosas. Que acertaste en que era una mujer pues que me estaba manipulando, era extranjera también, y al final salió la verdad, es decir, lo que tú me dijiste. Vamos a explicarlo bien, porque no es lo mismo cómo lo cuentas a cómo sucedió. Cuando tú me preguntas por alguien, por general, a todo el mundo, cuando me preguntan por alguien, pues suelo decir un poco lo que veo, ¿no? Y en ese caso, pues me dijeron las ánimas que no era buena, que no te acercaras y te apartaras. Sí. Ese fue el consejo que te dieron. Sí. Te dieron las ánimas. Sí, completamente. Al final, y salió como al final salió pues porque tú no hiciste caso. Me hizo daño, me hizo mucho daño, claro, en todos los aspectos. No voy a comentar y entrar en detalles, pero fue pero tal el consejo fue que no te acercaras, que no era buena. Exacto. Pero tú te acercaste, lo que hacemos siempre, vamos al sentido de la contrariedad y nunca hacemos lo que nos aconsejan. Eso es, te dejas guiar por el corazón muchas veces hacia una persona y esa persona pues te está manipulando, te está utilizando. Pasaste un poco por algo que no debías de haber pasado. Sí. Que no es lo mismo. A raíz de ahí, cuando viniste a mi tienda, por este caso, empezaron a ocurrir una serie de circunstancias. Tú llevabas un tiempo sin trabajar. Sí, empecé a encontrar trabajo. Empezaste, pero posteriormente. Sí, posteriormente. Empecé a encontrar cuando viniste a mí, que es cuando nos conocimos y nos empezamos a tratar, fue cuando empezamos a ver un poquito una serie de circunstancias que habían a tu alrededor, que poquito a poco pues empezaron a abrir las puertas, empezaste a encontrar trabajo. Eso es. Con el tiempo empezaron a suceder estas, ruidos
situaciones paranormales, quizás hemos vivido muchas. Percances graves en los trabajos donde estaba. Eso fueron premoniciones y Sí. visiones que se fueron viendo y ocurrieron tal como las iremos contando en este ratito que tenemos de Por diálogo. supuesto. Gracias, Salvador, nuevamente por Sí, estar a ti, a aquí ti. y por tener la valentía de Llamar a expresar Jesús. todo eso que hemos vivido, que ha sido muy duro. Sí, ha sido bastante duro. Es verdad, es cierto que a raíz de que empezamos a cambiar un poquito toda tu situación, la mamá se comporta diferente, tu casa es diferente, no se escuchan Completamente, sí. ni en casa de la abuela, ni en tu casa. Exacto. En casa, o sea, lo que es en casa de mi abuela, por ejemplo, pues allí, pues ahora, pues antes era una casa que entrabas y se veía mucha oscuridad. Estaba todo muy, muy oscuro, incluso con las ventanas abiertas. Y ahora, pues todo es luz. Es decir, de hecho, se ha hecho limpieza en la casa. ¿Y el comportamiento de la mamá? El comportamiento de la mamá hacia mí, sobre todo, que he sido quien más he sufrido sus ataques, pues ahora, por ejemplo, pues lo típico y lo normal en cualquier familia, pues discusiones Un puntuales. cambio de personalidad pero sí, bastante un cambio- considerable. Un cambio muy, muy, muy considerable. ¿Y el animal, el perrito, cómo se comporta ahora? Sí, el perrito antes estaba asustado, siempre estaba protegiéndome, siempre estaba mirado, pero ahora, por ejemplo, ya no, por las noches, pues duerme la perra pues tranquilamente y se nota relajada. Antes estaba ahí a pie de puerta. Podríamos decir En que ese tensión. perrito vivía o veía Algo veía. algo que le daba completamente miedo o terror Sí. en el entorno de tu hogar. Sí, completamente. Su comportamiento era de miedo, manifestaba miedo, pero se quedaba parado y paralizado, siempre fijo y mirando. Sí, mirando hacia Y la luego puerta. levantaba el pompo y Como iba si para atrás, se metía bajo la cama. Sí, algo entraba a la Pobrecito. habitación, pues que cogía a la perra y reculaba para atrás y se metía debajo ¿Qué de la vería? cama. ¿Qué vería? Era curioso porque la perra, aparentemente yo no le decía nada y se iba hacia la puerta y luego volvía para atrás y se metía bajo la cama, así muy, muy poco a poco, y se escondía. Y se escondía. Sí. Bueno, también maticemos un poquito el tema de las relaciones que dejaste durante un largo tiempo de tener amistades, relaciones, no había manera de poder ligar, como se dice normalmente hoy en Sí, día. lo que siempre había Eso hecho que era- eso cambió, poco a poco ha ido cambiando y ha sido, Sí, pues de digamos, hecho- tomando fruta de ese tipo y Claro. bueno, pues ya la gente te habla porque digamos que había una especie de separación fuera de lo normal, Sí, de que había todo un- el mundo se Claro, apartaba era de ti, como si era como si yo tuviese tuvieras la algo- peste o tuvieras algo Exactamente, era que un contagiaba. rechazo, pues que Total. no todos me rechazaban, sí, pero era prácticamente, pues me fijaba en una chica, la chica pues se daba la vuelta, es Sí, decir, pero ya no las chicas, sino los vecinos, los amigos, es decir, Esa- poco a poco te exactamente. quedaste Hay solo. vecinos- hay Había un vecinos- rechazo, porque Sí. tú estabas solo hay completamente. vecinos que ni me saludaban, agachaban la cabeza y ahora pues ahora por ejemplo pues me saludan sin esconderse, incluso con entusiasmo y entonces pues yo veo un cambio de actitud hacia mí pues muy grande. Es decir, todo dio Esa- una vuelta bastante considerable, pero mientras dio o no dio la vuelta y vivimos ciertas circunstancias que fueron muy desagradables y hay que vivirlas y pasarlas con sus horas, con sus noches y sus días, que no es Claro. fácil sentir que los muebles se mueven, no es fácil sentir todo aquello que sentías en ese Claro. hogar y lo que estabas viviendo no era normal, ahí había algo No, fuera de lo no. normal. ¿Recuerdas cuando nos sentamos y decidimos hablar con tu abuela? Sí, lo recuerdo. ¿Y qué es lo que recuerdo? ¿Qué más te quedó? ¿Qué sabor te quedó en tu memoria de tu abuela? ¿Alguna frase, Sí, alguna No, palabra? pues le pregunté cosas muy íntimas, cosas que solamente yo podía saber. Como por ejemplo, yo de pequeño, cuando era pequeñito, metí la mano en una jaula donde había un canario y le rompí las alas. Pues eso yo se lo pregunté y ella me contestó sin saberlo tú. Y yo le pregunté, ¿qué pasó cuando yo era pequeño y metí las manos dentro de una jaula donde había un canario? Y dijo, me contestó ella, pues comunicando con ella, pues que yo le había roto las alas al canario. Eso es imposible que yo lo supiera. Es imposible cuando porque sucedió. nadie lo sabía, ni mi hermana ni mi madre. Mi madre me lo contó Y toda la aparte vida. de eso, ¿todo Pero- lo que ella respondía era correcto? Las respuestas eran, Sí, sí, eran de todas tu abuela. todas, O sea, acertó el 100%. no podríamos decir no era esa señora. Lo tenemos, Sí. digamos, a ciencia cierta. Sí, por ejemplo, también le pregunté, porque mi madre siempre me lo dijo, que cuando era joven mi madre, por ejemplo, ella salía cuando hacía sol con un paraguas en verano para decirles que subieran a casa a comer. Y bajaba con un paraguas desplegado para protegerse del sol. Y eso solamente yo se lo pregunté
Y eso tampoco te lo comenté a ti. Sin embargo, ella me dijo que yo le pregunté, ¿cómo bajabas tú? ¿Con qué? Cuando bajabas a por mi madre para que subiese a comer, ¿con qué objeto bajabas a por ella? Y me respondió que un paraguas. Y esas Y eso no lo sabías tú. No las sabía nadie más solamente que lo tú. sabía yo. Y algo muy Eso es curioso, cierto. algo muy Y curioso. alguna pregunta más, pero bueno, esas dos son muy reales y muy chocantes y muy, Sí. y muy intrigantes eso. Y todo lo que nos Sorprendentes. dijo, porque realmente digamos que ella Sorprendentes. fue la que estuvo a tu lado en todos esos momentos malos que vinieron, nos avisaba, nos iba diciendo, vas a tener un accidente. ¿Cuántas veces te avisamos de los accidentes, de los percances que te venían en tu destino? ¿Cuántos serían? ¿3, 4, Sí, 5 veces? Sí, lo menos. Un ¿Te par, acuerdas entre de 2 y 3 algunos? veces. Sí, Ves recordándonos algunos de los que te avisamos y te comunicamos que venían esos accidentes. sí. El del camión que te vino antes de este último, o sea, Sí, muchos antes. sí, Este último lo dejamos para el final, ¿sí? Sí, hay una premonición sobre un accidente, un percance que iba a tener con un camión. Y sí, es verdad que yo iba con un camión y había mucha niebla por allí, por un pueblo de Alicante que se llama Bañeres. Y de golpe y porrazo me encontré con una rotonda y no la pude esquivar y me la tragué y el camión no volcó, no sé por qué. Pero era un accidente para haber volcado y para haberme... Pero se te avisó, Sí, lo dijo la abuela, sí. que venía ese percance en tu destino. Sí, sí. Nos claro que sí. avisaron de que venía, pero que lo pasarías, que no pasaría absolutamente Sí, nada y te que- ayudarían a cambiarlo. Que lo pajaría. Luego hubo más. A ver si Sí, recordamos, también veníamos tengo, hablándolos también hace un tengo momento. percances fuertes que hubiesen podido, pues, que atentaban contra mi vida. Es decir, tuve también una cena de empresa, Exacto. me atraganté con un trozo de carne muy grande, no sé por qué, pero bueno, solo me pasó a mí. Y justamente yo que quería pedir, porque en la cena de empresa te dan a elegir o carne o pescado, y yo quería pescado, pero como todos pidieron carne, pues yo pedí carne. Pero yo ya, no sé por qué, yo quería pescado. Sí. Y me atraganté, sí, se me quedó ¿Se te embarrado. dijo algo Entonces, antes? ¿Te dijeron algo antes las Sí, ánimas de sí. que te iba a pasar ese percance? Sí, y que habría alguien que estaría allí pues para Sacarte de ese- sacar ese obstáculo. De hecho, de las 30 personas que habían de mi empresa, nadie sabía cómo reaccionar porque yo me estaba ahogando con ese trozo de carne. Y cuando ya estaba a punto de desfallecer, pues vino un chico de otra mesa, de otra empresa, y me la sacó haciéndome la maniobra de Heimlich, pero boca abajo. Sí. Y me tuvo que coger mi peso, que son Sí. 75 kilos, varias veces para arriba, para sacarme el trozo de carne y me la sacó. Fue sorprendente. No sé cómo Ahora pudo mirándome a la conmigo. cara, ¿tú recuerdas? Porque yo las recuerdo y poco a poco voy recordando porque son muchos días, muchos tiempo el que llevamos y han sucedido muchas cosas. Recuerdo momentos tuyos de flacidez, de llorar y decirme es que ya no puedo más, no aguanto más, Sí. quiero morirme, ya no quiero seguir así. ¿Te acuerdas de Sí, eso? sí. Esos momentos tan débiles que uno a veces tienes y bajas. Sí, porque son muchos golpes, son muchas Era circunstancias demasiado, extrañas. no eran normales. Sí, no era normal, porque yo creo que esto, sí, bueno, son cosas pues, que no tienen explicación paranormales, porque esto es muy raro. Que Digamos también detrás algo de- muy, muy importante de Salvador, que él no es cristiano, no tiene fe. Ha sido más bien muy incrédulo. He sido muy incrédulo hasta ahora. Hasta ahora que le hace cambió un la tiempo. vida, pero por las experiencias vividas que han sido Claro. muy, muy, muy importantes. Sí, porque Algo también que me gustaría mucho matizar y que nos explicaras es, porque es algo increíble, increíble, hay que vivirlo, como se suele decir, para poder entenderlo. La situación, en los momentos que hablamos con tu abuela, ¿sí? sí, Tú pusiste tu brazo y tu mano en una posición. sí. ¿Qué notabas cuando sentías ese movimiento y que Sí, ese brazo iba yo- hacia esas respuestas? Yo sentía pues que alguien me movía la mano, es decir, al principio cuando estaba todos los bloqueos, la mano nunca se movía hasta que empezaron los cambios y a desbloqueárseme todo lo que Empezaron a arrastraba sacar encima, lo y feo. entonces cuando ya comunicaba con ella, pues ya la mano ya me respondía y ya Empezaste a tener ese empezaba a movimiento. notar esa Y cuando comunicamos con la abuela fue muy bonito ese movimiento, porque además estuvo otra persona más con nosotros que vivió ese momento con tu abuela. Sí, mi hermana. Tu hermana, muy especial también, Sí. lo pasó y fue un momento impresionante. Bueno, pero a raíz de ahí, recuerda que muchas veces, estando a distancia, yo a lo mejor estando aquí en Gandía y tú a lo mejor estando en Alcoy o estando en otra provincia, Sí. me llamabas, oye, ¿puedo preguntarle a Fabio esto? ¿O puedo tal? Yo te he Sí. pasado a ti el don de mi ángel,
en más de una ocasión a distancia? Sí, ¿Cuántas veces hemos hecho eso? sí. Pregúntale esto o aquello o lo otro. O Sí. preguntemos qué es lo que tenemos que hacer. O Sí. esto o aquello. O Sí. pregúntale, ¿puedo tener yo a mi ángel? ¿Tú lo has hecho solo No, y a no, no. distancia? Sí, lo he hecho solo, pero he notado como ese ángel o ese ente Sí. que llevas tú, pues me respondía con la mano a todo lo que yo le preguntaba. Lo tenemos claro, tienes claro durante todos estos años que has vivido la experiencia, que han sido muchas, de ese movimiento de brazo, de Sí. que hay algo que te responde. Sí. ¿Lo tienes claro? ¿Lo Sí. has sentido? ¿Lo has Sí, vivido y más de una vez? Sí, que solamente pues eso lo he hecho pues con tu permiso, es decir, nunca lo he Hombre, hecho yo. siempre estando yo, que soy yo la que Siempre te lo estando tengo tú, que pasar. siempre- Pero lo curioso nunca se es puede la hacer eso. distancia, porque yo me acuerdo muchas veces que ibas conduciendo y me has dicho, espérate que me paro a un lado de la Sí, carretera sí, y me pongo cómodo y le preguntamos. exacto, ¿eh? sí. De eso no hace mucho tampoco. ¿Cuántas Porque- veces hemos vivido esa experiencia? Sí, por lo menos 2 o 3 veces. Exactamente, y a distancia. Sí, ¿Y no te parece una sensación extraña o con miedo para ti? ¿Lo realizas con toda la confianza del mundo? sí, Es decir, ya tienes con una entereza. confianza que te pones en cualquier momento que sea necesario, sin ningún tipo de miedo, claro. ni de terror, ni te causa No. ningún tipo de mal, No, o porque- te ha perjudicado en algo en el tiempo No, que todo lo comunicas con contrario. ellos. No, eso ha sido simplemente para alertarme de cosas que tú pues te dicen, o te comunican y para transmitírmelas a mí, para decírmelas a mí. Bueno, la cuestión es que todas esas comunicaciones y todo eso que Me ha hemos servido vivido mucho. te ha servido para tener esa luz, Sí, te ha servido para que las personas te saluden, te digan, Salvador, uno al primero B. sí. Sí, porque es que trabajo en el butano, mira, es lo que me ha tocado Sí. hasta el momento y es mi trabajo en estos momentos. Exacto. Y bueno, si quieres contamos lo último que ha pasado. Sí, que eso ha lo si- que ha contaremos, sido el pero a lo último. último, porque es impresionante, es una historia increíble, hay que vivir, hay que pasar por todo eso para poder entenderlo. Y sí, pero lo dejaremos un poquito para el final, porque hay otras cosas que nos dejamos en el tintero, que no recordamos, pero las hemos vivido y es muy Sí. bonito también recordarlas. Por ejemplo, las situaciones cuando estábamos en esos momentos tan críticos que una persona que es incrédula, que no tiene fe, que no cree en nada y que de pronto empieces a vivir una serie de circunstancias paranormales Sí. en tu entorno que son palpables, Son reales. que son reales, que nadie puede Sí, decirte no. yo no he escuchado esto, o yo no he vivido esto, o yo no he visto esto, o esto que me han dicho mi abuela, cómo me ha pasado. O sea, las cosas que han ido sucediendo son palpables. Sí, en sí. incluso estoy ahora pensando, mi madre, por ejemplo, tiene problemas, antes se caía al suelo sin motivo aparente. Es un detalle que nunca he contado. Mi madre tiene a veces, se caía al suelo, se desvanecía y caía al suelo muchas veces. Y desde que todo esto ha mejorado, que ya ha mejorado ya, pues gracias a Dios. Es un pues, síntoma que ha desaparecido. ha desaparecido porque no cae al suelo, aunque tome la mujer medicación y tome cosas, pero no se cae al No ha suelo. vuelto a caer No ha al vuelto a suelo, caer. como se caía. Está frágil, pero no cae al suelo. Luego, bueno, no me gusta mucho comentar cosas porque a Sí. veces la gente puede malinterpretar, pero tu casa también había una infección de ciertos animales que no eran normales. La frialdad que había en ese hogar era de entrar Es y irte cierto. de casa Eso es cierto. porque en no esa te casa- daba, no te invitaba a esa en casa esa casa hacía a mucho sentirte frío, a mucho gusto. frío. Era Sí. entrar, ya se te ponían los pelos de Los punta, pelos de punta, los pies se me lavan te invitaba a mucho. que te fueras más bien, Sí, que entraras. yo ahora entro en casa, los pies pues no se me hielan. O sea, quiero decirte, yo no... No notas ese vaho, No esas noto- caras que salían Sí, cuando me hacíamos tapaba- fotografías, me ¿recuerdas? tapaba con 4 mantas y aún notaba frío. Y ahora Y las caras que salían cuando hacíamos esas fotos Ay, al pusimos- cuarto, como sí, salíamos, esa foto que salió en el cabezal de la cama de tu madre, esa cara. Sí, salió la cara, pues puedo atestiguar que salió una cara de un demonio en un vaso. En un vaso, Con exactamente. sal salió la cara de un demonio. Bueno, pues vamos Bueno. a descansar un poquito y hablaremos Vale, después de de ese acuerdo. demonio, ¿vale? Vale. Bueno, ya estamos aquí, Salvador. Bueno, Qué pronto pasa lo bueno, ¿verdad? Qué rico el cafecito, que sí. sí, qué rico. Sí. El Bueno. tiempo pasa muy rápido cuando estás a gusto. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir intentando recordar, a ver si no dejamos de este viaje nada en el tintero.
Y en este pequeño descanso me comentabas lo que te sucedía en los ojos, que lo quieres comentar, quieres Sí, contarlo. Vamos a escucharlo. Sí, bueno, que... ¿Qué te sucedía en los pues ojos es cuando te encontrabas así, con esas situaciones me sal- paranormales en tu casa? Pues me salían los ojos, me salían como si fuesen bultos de grasa o no sé. ¿Algún líquido salía de los ojos? No, pero sí, ¿Un pero pus se me o simplemente no, eran granos? como granos así, como lo que suele decir ojos de... No sé cómo se llama eso, pero me ha desaparecido todo eso. Es decir, es como si estuviese sacando todo lo que llevaba dentro. Expulsabas. Lo malo que llevaba dentro. Bueno, y el cambio de luz en tu rostro ha sido considerable, porque antes la gente Sí. no aguantaba mirándote a la cara ni un segundo. Claro, Y ahora ya llevo 2 horas mirándote y fijo y no hay problema. Qué mala soy. No, Soy muy he mala, vuelto María a ser el Jesús. chico que era pues hace 25 años, que siempre he sido una persona pues Hay que quitarle. agradable de ver, de tratar, creo yo, porque siempre Sí. han sido amables conmigo todos y siempre he tenido, con las chicas siempre he tenido éxito, ¿no? No por yo... ¿Y nunca te querer- preguntaste que podía estar pasando algo fuera de lo normal? Sí, yo siempre noté algo raro, es decir, yo sabía que mis amigos todos se casaban, tenían hijos y todos tenían su vida. Y tú ibas para atrás. Y yo iba pues a peor, es decir, es que incluso ellos me decían por qué me apartaba de ellos. Yo es que no tenía ganas de tener amistades ni de estar con mis amigos. Te ibas aislando y te ibas quedando Me iba solo, que es aislando, lo que suele suceder en estos casos. Sí, bueno, yo Normalmente no sabía te vas quedando, sí, te apartan de todo y te Era vas a lo quedando mejor una solo. especie de depresión, también debido a todos los problemas familiares que no eran normales. Ujú. Eran cosas muy extrañas y muy Hombre, muy estar poco en 4 comunes. paredes bajo esa situación, pues te va creando no simplemente una depresión, sino te va Claro. creando otro tipo de pensamientos, otro tipo de pensamientos que te destruyen completamente. Claro. Porque no le ves salida por ningún sitio. No Eso tienes trabajo, no tienes, nadie se acerca. No consigues una mujer de ninguna forma. Sí. No consigues nada. Simplemente estar en casa en una situación de un hogar Sí, un de poco ver- terrible. Sí, claro. Pero es Y que luego la situación de la mamá, que no era tampoco muy normal. eso iba a decir, estar con mi madre, que me ha quitado el Eso- pensamiento de la palabra de la Eso boca. fue muy duro. ese Ver a mi madre siempre así, es decir, llegar a casa y siempre muy agresiva hacia mí. No entiendo Si fuera el un motivo. demonio, entras en casa y me Sí, recibe no, un era demonio en era casa. un demonio. De hecho, cuando eché la foto que te la envié, Sí. la mujer parecía pues una mujer pues ya pues como si fuese una difunta. Lo reflejaba. Su cara era una calavera. Era una calavera. Sí, y entonces ahora ves a la mujer, tiene sus 70 años, pero se le ve en el rostro pues Un cambio. ¿no? ya Se una le ve una luz, luz. una tranquilidad, es decir, como si tuviese la cara relajada. Ya no actúa con ese No. No, genio, esa se actitud puede diabólica enfadar, que ella actuaba. no me insulta, no me dice, me ha La dicho casa está más palabras tranquila. muy feas. Que Sí, no quiero como si fueran mencionarlas. demonios, Son escupía como los terroríficas. demonios. Sí. Que a nadie le pase esto y que nadie sufra, pues que le digan, pues... Y no podría ser que la situación que rodeaba ese hogar, tu madre tomara Sí, por posesión de supuesto. otro ser y Lo respondiera creo y 100%, actuara Lo creo firmemente que era así. con esa forma, Sí. esa agresividad, es decir, como actúan los demonios en las Sí. personas que están Sí, poseídas. curiosamente mi abuela siempre fue una persona muy amable, es decir, y mi madre pues tenía algo pues que no entiendo el porqué. No sé si mi abuela en vida notó algo en mi madre, pero siempre mi madre ha sido una persona muy difícil, muy agresiva y muy injusta, pues se ve que ha arrastrado algo siempre de familia, alguna maldición o algo. Así hemos no lo arrastrado. dijeron, que era una maldición Tenemos familiar. en mi familia casos de suicidios inexplicables. O sea, Uno detrás no de de uno, otro. sino de un par de suicidios ¿Y descendencia? de familia. Descendencia, pues sí, por parte de mi familia, de mi hermana y de mí, pues mira, mi hermana... No hay. Mi hermana ha estado 2 años intentándolo con su pareja y no ha podido quedarse embarazada. Y no hay explicación, no sé. No hay descendencia. Se ha hecho prueba, no hay descendencia. De momento tampoco la hay. Aún es joven, tiene 41 años. Y yo también. Y si resumimos un poco la vida de tu madre, podremos decir que esto viene de mucho tiempo atrás. Claro. Eso se ve que hay personas que muchas veces por hablar o por miedo, ¿qué dirá mi vecina? O por el miedo que había antes de hablar o de explicar lo que estaba sucediendo en casa, se callaban y lo vivían ellos mismos, lo sufrían ellos mismos por ese miedo. Porque igual que tú has sentido esos ruidos y has vivido esas experiencias terroríficas como esas imágenes, esas fotos, esos demonios que nos fueron saliendo en tu hogar, Sí.
tu madre los tenía que haber sentido. Pero quizá el miedo, porque antes tú sabes que hablar de estas cosas era estar chalao, estás loco. Sí. Eran otros tiempos, no se podían hablar o poder contar tan libremente como quizás ahora las podemos hablar y contar tan naturales. Antes no, antes callabas y ocultabas muchas cosas. Pero eso que ocurría en casa quizás no era de ya, era de mucho tiempo atrás. Sí, y la mamá seguramente habrá vivido experiencias de ese tipo. Pero ese carácter, ese rostro que siempre se manifiesta, ese comportamiento que ella empezó a tener era diabólico. Era como si fuera una posesión, o sea, una posesión agresiva de no quererte ni a ti, ni querer nada de lo que le rodeaba, ni querer evolucionar, simplemente era como estar en una cueva. Ella no solamente insultaba, sino que en la expresión de su cara era como si fuese un demonio. Un demonio. Un demonio, sí, ciertamente. Era así, su rostro era una cara de malicia total. Incluso una vez... doble mirada. Incluso alguna vez hacía movimientos, alguna vez decía que hacía movimientos en el brazo, ahora que estoy recordando. No se contorsionaba, pero hacía movimientos con el brazo cuando se ponía nerviosa por alguna cosa, que decía que le iba a coger algo, que esto, y se ponía a hacer movimientos que eso no era normal. Es decir, yo pues intentaba a su lado llorando, calmarla, decir, la mamá no pasa nada, que no es para tanto, pero es como si algo estuviese poseyéndola y cambiándola. Sí. Eso está, más claro que... Está muy claro, es decir... Que lo que hemos vivido no es lo mismo contarlo y omitimos muchas de las cosas que han sucedido, pero de verdad que ahí había algo más que un genio, un mal día. Ahí había en su rostro, pues digamos un poco ese espíritu, eso paranormal que había en esa casa, se hacía con tu madre. Sí. Cambiaba el carácter de ella. Y eso hay que vivirlo un día, un mes, otro mes, un año, otro año, porque eso fue calentándose y cada vez era más agresiva esa situación. Exacto, bueno, la cuestión es que fue cambiando todo. La cara de la mamá es la misma ahora actualmente. No, que va, la cara es una cara relajada. Ahora se puede sentar uno con ella y tomarse un café, y una magdalena. Antes era, pues te acercabas a ella y te entraban ganas pues de ni saludarla ni mirarla, porque te echaba para atrás, incluso a mí me echaba para atrás. Y la casa era igual, iba en conjunto con su comportamiento y su rostro, daba miedo ese hogar, de verdad. Dio mucho miedo. Y hubo un momento en que yo notaba pues que me sucedía algo, porque notaba yo como si fuera algo malo, es decir, notaba un malestar, como si fuese a cogerme algo, a desfallecer. Era una sensación de... Una presión en el pecho. Una presión en el pecho, en el brazo, y yo pues me quedaba así, pues con una cara pues así, pues como si estuviese, o sea, sin expresión, sin vida. Sí, y eso todo pues he notado pues un cambio, es decir, he notado ya pues como si hubiese, tengo el cuerpo relajado, lo tengo completamente, que sé que no tengo... Esos pinchazos, esos dolores han desaparecido por completo. Tuve pinchazos, la cara, la luz, el trabajo, el entorno. Sí. Hemos ido saltando obstáculos. Último ha sido muy complicado. Los demás podían haber sido igual de complicados, pero bueno. Complicados, atentaban contra mi vida. Atentaban porque fueron unos cuantos los que vinieron, uno detrás de otro, y además era a los pocos días de decírtelo, sucedía. Era algo increíble. He ido saltándolos, ni me los pico. Nos avisaban de lo que venía, ¿verdad? Y hay que decirlo, hemos hecho ofrendas para poder evitar esos obstáculos, pero siempre te decían que, es decir, si yo te digo que te vas a chocar con una roca, el golpe es fuerte, pero bueno, voy a hacer que te choques con esa roca, pero lo sueltes y no tengas ningún problema. Claro. Y te chocabas con esa roca, es que era increíble, por decirlo. Y la última roca fue muy dura. Sí, vamos, la que ha sido hace poco. Exactamente, fue increíble. Y esta última fue impresionante, que es por eso quizás la razón por la que más me interesa que estés aquí, lo cuentes. Vamos a ello. Recordamos que fue en el mes de octubre, noviembre, en la playa, cuando yo te llamé. Sí. A veces venías, porque ya son unos años que nos conocemos, a veces vienes, en fin. Pero yo fui la que te llamé y fui la que te advertí y te dije muy seriamente, la abuela nos está diciendo que viene algo muy gordo. Sí, que venía un La abuela dice
que me está haciendo ver que tienes un accidente muy grave y no sales de ese accidente. Sí. Sales, estarás en el hospital vivo, pero como si no lo estuvieras. Exacto, Fueron sí. las palabras que nos dijo la abuela. Claro. Hay que cambiarlo. Sí, Que de pasará hecho, por ahí lo que he dicho. de hecho yo, al momento de decirme tú eso, al poco tiempo, un compañero me dijo que tenía en el camión una ballesta del camión rota. Se fue antes de este accidente. Eso Ese fue fue antes de ese accidentes Y anteriores. anteriormente ya había tenido uno que me traiga una rotonda, que lo he comentado antes, Sí. que salí también de rositas, no sé por qué motivo, pero salí. Pero vamos a Ese. centrarnos en el último, en el Sí, que el último, realmente ha sido El de la ballesta lo impresionante. evitamos porque gracias Esos a han sido decirme tú eso, anteriores. me avisaron de que llevaba una ballesta rota que yo ni lo sabía. Bien, vamos a centrarnos ahora en el que más importancia tiene, porque Sí. los otros sí han sido golpes, Sí, han sido golpes. nos han avisado, sucedían a los pocos días, y Sí. así serían, pues yo creo que fueron unos 3 o 4 veces las Sí. que yo te llamaba y te decía, Salvador, ven, vas a casa, que tengo algo Sí. viene que nos está Claro. diciendo, y efectivamente te pasaba, pero no era preocupante. Preocupante sí fue de la forma que yo lo recibí en el mes de octubre o noviembre, que fue cuando viniste a casa, que yo te llamé, te hice presentarte, te dije, vente, Sí. que fue quizá un poco alterada, mis nervios, porque yo veía una situación muy fea y te lo decía. Sí. Tienes un accidente que es tan grave que como no lo cambiemos, ese accidente No lo que te salgo va a de ese. llevar es a una cama, a un estado de conciencia que no volverás. Sí. Estarás vivo, pero estarás muerto. Sí, me dijiste que vería, o sea, que Y vería verías mi tu propio accidente. Pasarías y verías tu significa- propio accidente. Significa que lo tendría, pero que podría Pasarías, vivirlo para exactamente. contarlo. Exactamente. Y entonces, pues eso, pues para concretar más, ha sido pues el 31 de diciembre de este año que hemos dejado atrás, que fue Sí, cuando... cuéntalo con tranquilidad que para fue, que la gente... que fue ha sido el percance más gordo que he tenido en mi vida, que es curioso que estuvimos yo y un compañero con el butano y cuando ya regresábamos a la base del butano, ya que habíamos terminado, que era el día de Nochevieja, eran las 2:30 hacia las 3, nos incorporamos a la autovía, a una autovía que está dirección Albacete, a la altura de Valencia de Beneixida, y salimos y es una autovía de 3 carriles. En esa autovía, justamente cuando yo me incorporé, iba yo con mi compañero y se paró en el momento que nosotros nos incorporamos un furgón con plataforma que decía el chico que se le había acabado de parar, se le caló en el momento y justamente chocamos nosotros justamente contra ese furgón con plataforma elevadora, que era como chocar contra un muro. ¿Y cómo quedó el camión? Bueno, el camión ha salido en el periódico, se lo percance, el camión, la cabina que ha quedado deshecha. Terrible. De hecho, mi compañero se quedó atrapado con la pierna rota, girada, o sea, la pierna completamente destrozada. Terrible. Y yo resulta que me dijo mi mismo compañero que si hubiese el golpe me lo hubiese dado yo de lleno y no hubiese reaccionado como reaccioné frenando y intentando esquivar porque es que eso era como coger y que te caiga pues un muro delante de ti en una fracción de segundo y comértelo. Pues si no, el volante se me hubiese metido en el cuerpo y me hubiese dejado pues eso, en el hospital, no sé. Bueno, como pero me vamos dijiste a tú. lo que vamos. El camión quedó con las bombonas, que había una bombona entera, el camión Sí. quedó... Desecha, Que según la cabina Guardia Civil deshecha, nos la cabina explican deshecha. cómo habéis salido Exacto, la Guardia ilesos Civil mismo, prácticamente de ese accidente. sí, el atestado os dijo que por la frenada y la distancia de la frenada fue fue de 12 metros, es decir, que yo ya lo vi, pero es que prácticamente, o sea, lo vi, pero prácticamente no pude esquivarlo, es decir, no pude yo, ese obstáculo no pude evitarlo, pero sí que debido a la frenada, pues nos explicaron, ese camión, por ejemplo, como es del butano, no lleva cinturones de seguridad. ¿Qué llegó a decirte la Guardia Civil de ese accidente? La Guardia Civil dice que nos explican cómo Pudiste salir cómo de- hemos salido vivos los dos. Simplemente así de claro. ¿Y la gente, La cuando gente, te ve, qué te dice? la gente. ¿Has recibido más cariño a raíz de ese accidente? Sí, incluso la mujer de mi compañero, yo siempre le dije que me disculpase porque yo era quien conducía el camión y su marido estaba así porque yo lo conducía, me dijo que no, que estuviese tranquilo, que gracias a mí su marido pues estaba vivo. Muy bonito eso. Es muy bonito. Sí, que toda la gente te reconozca que yo no tengo la culpa del accidente. Y
y bueno, pasaste ese obstáculo que es lo Sí, importante. fue un accidente grave porque... Estás aquí, puedes hablarnos, contarlo, Sí, gracias a Dios. vinieron 2 dotaciones de bomberos, vinieron las ambulancias, o sea, fue un accidente de mucha gravedad. donde hubieron 4 kilómetros de retención en la autovía. Tenía que haber sido mucho más triste Mucho ese más. accidente, sin Mucho embargo, más. pues tú saliste ileso. Sí, No tuviste ningún arañazo, ningún nada. hueso Tuve roto. una contusión en la rodilla y otra en el pecho en la parte derecha, a nivel de la costilla, y ya Sí. está. Y ole. Y ya está, y como Y si nada nada. más. Un poquito más peor parado tu compañero. Sí, porque él pues, por desgracia, yo cuando le vi la pierna girada ya sabía que la pierna la tenía completamente rota, suelta. Madre mía, qué horror. Que hubiese podido ser... Desde luego las imágenes son fuertes, ¿eh? Sí. Porque el camión se quedó, madre Sí, mía. salió en el periódico y salió pues... Podríamos decir que alguien la había cadena. allí para Sí, evitar yo que estoy seguro. que reaccionara a tiempo. cambiara ese destino. Sí, no sé por qué. Llegara pero ese cambio. Sí, es que la verdad es que si yo... O sea, eso estaba para que si yo no hubiese reaccionado y hubiese frenado, el obstáculo estaba tan cerca, era tan imposible de evitar, que eso era estamparse contra un muro sin frenar. Eso era muerte segura, quizás. Era muerte segura. ¿Y cómo Si no puede llego a ser? frenar, nos morimos, o sea, nos matamos, porque si ya frené, la frenada es de 12 metros. Y nos quedamos atrapados en la cabina. Mi No compañero hubo se quedó consecuencia. completamente atrapado porque vinieron con cizallas las de estas neumáticas para poder, o sea, desatascar, cortar, claro, la cabina para poder ensancharla un poco y poder Sí, sacar poder al sacarlos, chico. no estabais Y atrapados. 8 bomberos sacando al chico, es decir que... Madre mía. Yo, sin embargo, me quedé atrapado, pero no sé cómo pude salir. Y eso que tenía el volante mucho más cerca que lo que es el salpicadero del copiloto, que lo tiene más distanciado. Un milagro. O sea, lo que es el volante simplemente me dio un golpe en la costilla derecha y ya está. Y lo más curioso de milagro. todo, es que lo más curioso de todo esto que ocurrió el 31 El 31 de diciembre. de diciembre, ¿a qué hora? Casi que a las 2:20, casi las 3 De la tarde. Es decir, a las 12 de la noche ya hubiera sido 2019, año nuevo. Sí, es como, para mí, yo lo considero que dentro del mal, pues, así Es como valoro. marcarte un gran cambio, la Sí. fecha que ocurrió, ¿eh? Es- Porque yo, mira que, Sí, de verdad, en serio, recordamos que yo le llamaba nerviosa, no podía dormir, sí, estaba asustada y yo se lo decía, estoy muy asustada, mira que otras veces me he asustado, pero como en esta, no me he asustado. claro. Yo veía algo grave que venía, eso era algo Sí, muy feo ya lo me que lo dijiste, sucedía. me lo predijiste ya. con muchos nervios. Los 2 accidentes que tuve graves, me los predijiste los 2. El penúltimo y este último más grave. Y algunos más, No. algunos percances más también. Algunos Vinieron. percances más, que no recuerdo, pero... Sí, y algunos más, porque hubo bastantes, no hubo uno, hubo bastantes sí, percances. sí. Y siempre Hubieron eran otros. anunciados. Otros contra mi vida, sí, otros que eran, pues, algo que llevaba encima, Bueno, y en que ese, me atenazaba, no sé. en ese cambio que, digamos, también has podido recibir algo bueno dentro de lo malo que ibas viviendo, has vivido experiencias cuando cambiaste, hicimos ese responso de San Cipriano, que empezamos a cambiar un poquito las cosas, Sí. empezaste a recibir un poquito ya las miradas de las mujeres, las Sí, miradas de la gente, Bueno, empecé pues, hasta a incluso de encontrar- tener una amiga novia, media amiga o media novia. Ah, vale, Es sí, decir- bueno, sí, en mi empresa conocí una chica y tal, que hubiese, pues sí, se fijó una chica conmigo y empezamos a salir. Lo que pasa es que, pues, lo que pasa que por mi parte, pues... Bueno, mira, pero ya has tenido, que es a lo que vamos, Sí, que ya has se- tenido ya- exactamente ya se- lo que todo el mundo tiene. Hoy tengo Que una sí, que experiencia, alguna chica, pues, cuadre o interesa, no, pues, es hombre. diferente, pero bueno, hoy tengo una, mañana conozco otra persona, Exacto. hasta que encuentras tu hasta media que- naranja. Hasta que la encuentre o no la Pero encuentre, antes no tenías ni eso, ni Nada. esa... Ni ese cafecito, ni esas salidas con nadie. Claro, Ahora ya, digamos, pues te van mirando, esta me mira, que ella me mira, el otro me habla. Recuerdo que también me comentabas que había gente que no te hablaba y de pronto sí. cambió su actitud hacia ti. Sí, vecinos que ves de toda la vida, que es normal que encuentres un cambio porque con esos tratas todos los días. Es decir, si no te saludan y de un día para otro pues sales a la calle y te saludan e incluso, ¿sabes? Y no se apartan ni se esconden, pues notas tú algo diferente. Es decir, notas que algo ha cambiado, pero para bien. Bueno, Salvador, la pregunta más importante que te voy a hacer hoy, miércoles, que quiero hacerte y que me contestes con el corazón es, ¿realmente has vivido un antes y un después en Sí. este tema?
¿realmente podemos decir que esa persona incrédula que se metía con los animales, que hacía sus pequeñas gamberradas? No me gustan los animales, yo de hecho siempre... Tenías de hecho, esa manía. tuve una agresividad también, que sí, maltraté a un gato, a un perro. No era normal esa agresividad agresividad que manifestabas. Sí, de hecho, puedo contar, es lamentable y lo lamento mucho. Incluso una perra que tuve, también pues me porté muy mal con la perra. Pero tampoco eras tú. Le pegaba patadas, la podía haber matado con unas botas de puntera de hierro que solía llevar, le daba patadas y... No tenías ese afecto, ese amor, ese cariño, eras ahora, como agresivo para cualquier cosa que se te pusiera adelante. Por eso la gente se ve que a lo mejor en parte también se apartaba, porque era muy... Manifestabas agresividad fuera de lo normal. Sí. ¿Y ahora ¿cómo tratas a los animales todos ahora? Los pensamientos se han ido, es decir, ahora todo es... Soy mi esencia, lo que soy yo, es decir, lo que soy. ¿Y cómo tratas a los animales ahora? Malo, sino lo que es. ¿Y cómo tratas a los animales ahora? Pues ahora tengo una perra y la tengo pues como si fuese... Y le ha tocado la lotería a la perrita. A ti no, a ella le ha tocado la lotería. Bueno, a ti también, pero a ella le ha tocado la lotería porque ahora eres todo amor, todo bondad. Se te cae una lágrima por cualquier cosa que veas al exterior, que no, aunque no te afecte a ti. Todo el cariño que nunca yo he expresado, pues mira, lo estoy expresando ahora. Lo estás sacando fuera. Digamos que con mi madre, es decir, mi madre, por ejemplo, antes intentaba besarla y ella me apartaba, no quería que la besase. Ahora, por ejemplo, le doy un beso y sonríe y es un cambio muy, muy radical y muy grande. Y muy gratificante pues que haya pasado todo esto. Y estoy muy agradecido. Y vemos dos personas diferentes. Vemos una persona anterior y otra persona completamente diferente. Completamente diferente. Además. En todos los aspectos. Sí, bueno, Bueno, la pregunta en general es, ¿esa fe ha vuelto en ti? Esa fe, lo que suele decir, la fe mueve montañas, sí, es decir... ¿Eres más creyente quizá por las experiencias que has tenido que vivir para poder soy muy creyente. Ver yo sé que en parte mi abuela tiene y tú tenéis mucho y nuestro angelito Fabio, no lo dejemos atrás, Fabio, que Fabio nos ha dado mucha lata, al pobre. Casi nunca me acuerdo de Fabio. Nos ha dado mucha lata. Bueno, pues Salvador, no se nos está acabando el tiempo, ¿no, María Jesús? Darte las gracias de nuevo, gracias por estar aquí. Y bueno, lo hemos contado, pues como se cuentan estas cosas, con mucha timidez. Totalmente real y tan real como que he sorteado la muerte pues varias veces, no sé por qué motivo será, pero... Hemos podido, por quizás esa abuelita que hemos tenido ahí que nos ha ido salvando y diciendo las cositas. Pero bueno, ¿cómo decirlo? Lo importante de todo esto es que estás bien, tienes momentos y comportamientos de una persona normal, tu cambio y tu forma de ver y expresar completamente diferente, digamos que eres otra persona. Digamos que ese demonio se quedaron atrás y ahora es... todo bondad y todo luz y todo Exactamente, fe. Todo es. Bueno, pues darte las gracias a todos por escuchar este testimonio, sobre todo, y sobre todo a Salvador por estar aquí tan valiente y contar esas experiencias. Eso hay que dar testimonio pues de que todo lo que tú cuentas es totalmente cierto, verídico y se demuestra. Y se demuestra, sí. Yo Muchas puedo dar gracias, fe de eso. De corazón. Sí, a ti. Gracias, corazón. Gracias a ti. Venga, María. Bueno, pues Olga, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros, por haber traído este testimonio.